Nussbaum es una de las grandes filósofas contemporáneas que destaca con una gran ventaja en el debate sobre filosofía moral, filosofía política. Su obra más importante, su primera obra sobre Aristóteles, se llama La fragilidad del bien, es una pieza clave para los estudios aristotélicos, también para los estudios sobre las tragedias y el estudio sobre las ideas de Platón. Allí señala cómo el conflicto entre bienes puede hacer que la eudaimonía, es decir, la realización personal o la vida buena, pueda estar en peligro constantemente y cómo la vida humana se encuentra en cierto modo siempre a merced de circunstancias que van más allá de lo que uno podría controlar. Por eso justamente el bien no solamente es esquivo, sino que es frágil y el bien humano es algo que constantemente estaríamos buscando de acuerdo a esa perspectiva. Nussbaum fue heredera de las ideas de, entre otros, obviamente, de un gran filósofo británico que se llamó Bernard Williams, que también había trabajado este concepto de conflicto entre bienes. Conflicto entre bienes, conflicto entre exigencias. Y potenció mucho en la fragilidad del bien esta idea que había heredado de uno de sus grandes maestros. Pero después Martha Nussbaum entra en contacto con otra teoría muy valiosa. Es la teoría desarrollada por Amartya Sen, el economista y filósofo indio que ganó el premio Nobel en 1998. Amartya Sen había desarrollado una concepción sobre el desarrollo económico y el desarrollo humano basado en el concepto de capacidades. Y Martha Nussbaum lo que hace es retoma ese concepto y lo enmarca dentro de una concepción política de la justicia. La concepción entonces de Nussbaum consiste en desarrollar la idea de capacidades para ubicar en cierto modo las capacidades humanas básicas y poder convertirlas en derechos fundamentales de los cuales nadie debe de carecer en ningún momento. Un Estado democrático de derecho debería de garantizar el- la realización de esas capacidades básicas para poder ser digno de ese nombre. Entonces, frente a Zen, que simplemente desarrolla el concepto de capacidades y no le da ningún carácter político, sino más bien de un carácter social y económico, Nussbaum construye entonces una concepción de la justicia sobre la base del concepto de capacidades. Todas estas ideas de Nussbaum están inscritas en cierto modo en su inspiración en el gran filósofo griego del siglo V y siglo IV antes de Cristo, Aristóteles. Eh, Hace unos años, hace relativamente pocos años, un filósofo alemán que se llama Rainer Forst eh, terminó haciéndole algunas críticas a la concepción de Nussbaum. Son críticas interesantes y que vale la pena tener en cuenta
y que alguien que defienda las ideas de Nussbaum debería de desarrollar, digamos, estudiar esas críticas y poder, ¿cómo se llama?, eh, hacer un balance respecto de si las críticas le dan o no le dan al concepto de Nussbaum. Pero la crítica fundamental es que Nussbaum parece eh, concebir la idea de que una sociedad democrática debe ser aquella que asegure cierto tipo de resultados, y si no asegura esos resultados no valdría la pena la deliberación democrática. Es decir, el debate democrático tiene que garantizar y tiene que asegurar los derechos y las capacidades básicas, tal como ella las define. Y la crítica de Rainer Forst consiste, en cierto modo, en señalar que allí hay una especie de desconfianza frente a la democracia y que, en cierto modo, un gobierno dictatorial o autoritario podría muy bien satisfacer esas capacidades básicas, esos derechos fundamentales, sin asegurar el desarrollo del debate democrático, el debate crítico de ideas. Bien, dejo abierta la discusión sobre ese asunto, pero vale la pena seguir adelante en ese tema. De todos modos, Nussbaum sigue siendo una filósofa importante porque desarrolló también un conjunto de teorías vinculadas a las pasiones y a las emociones y el lugar que tienen las emociones en la vida política y también en la vida humana, tal como aparecen también, en cierto modo, ya prefiguradas en el pensamiento de Aristóteles. Esta gran aristotélica que ha sido un referente importante en el debate filosófico contemporáneo, es alguien que vale la pena estudiar y vale la pena conocer a fondo. Bien, muchas gracias. Si les ha gustado este material, denle like, suscríbanse para recibir más notificaciones y activen la campanita para recibir avisos y más información. Hasta luego.